Hola, bienvenidos. Buenas noches. Espero que se encuentre muy bien, amigos invisibles. Invisibles porque, bueno, no, no tengo feedback ni recepción a la invitación que envié hace aproximadamente unos 30 minutos. Pero debo dar continuidad al curso. En principio, indicándoles que la clase pasada ya la subí al portal como clase número 1, en donde hicimos una introducción al concepto del espacio de una forma diacrónica, haciendo ensayos comparativos entre las teorías de percepción y de concepción del espacio de la antigüedad clásica, desde Platón, Aristóteles y Platón, hasta el Renacimiento con las obras de la tratadística de León Battista Alberti, también los postulados de Marco Aurelio Vitruvio, Firmitas, Utilitas y Venustas, y todo englobado un poco desde la visión contemporánea moderna, estructurada por Bruno Sevi a través de su libro Saber ver la arquitectura, el cual tienen ya subido a los recursos del curso en el portal. Y les acabo de subir también un texto muy interesante que se llama La poética del espacio de Gastón Bachelard, en donde habla un poco sobre lo que es la idea de la casa y de cómo se vivencia a través de los sentidos, pues no, un poco en concordancia con la aproximación que hicimos a la arquitectura contemporánea de Peter Zumthor y Juhani Pallasmaa en su obra tanto escrita, Atmósferas en la arquitectura y Los ojos de la piel, como en su obra edificada, pues donde de alguna manera se resume en gran medida todos estos elementos que hemos venido conversando. Pues, ¿no? Entonces, en esta fase inicial, logramos reconocer que hay una dicotomía entre la percepción del espacio griego y del espacio romano. Uno observa a la edificación como un monumento, es decir, como un volumen, como un objeto, no como un elemento vivencial, sino como un objeto en el que reside una deidad, pues, ¿no? Y a la cual se adora, y asimismo también está constituido un poco el espacio urbano, pues, de la Acrópolis, ¿no? Constituida más que todo en un sentido monumental y de percepción volumétrica de la belleza a través de la perfección de la edificación. En el caso del romano, ya hay una incidencia directa en la percepción del espacio como interioridad y como experiencia, pues, ¿no? A través de la aplicación de los distintos avances tecnológicos y constructivos, como son en el arco y la bóveda, que permiten, pues, ¿no? La, el desarrollo de una espacialidad eh, suprema y contundente durante el Renacimiento, que también se refuerza a través de los planteamientos que hace Filippo Brunelleschi con la invención de la perspectiva y la resolución también de elementos constructivos, sistemáticos y estructurales con la resolución de las estructuras a través del sistema arco-bóveda, por ejemplo, que está presente en la capilla de Santa María de Fiore. Entonces, allí hicimos un inciso también con el gótico, que más allá de ser como se tiene pensado o como en muchas ocasiones se señala, una especie de espacialidad oscurantista, es por el contrario todo lo distinto, pues, ¿no? En el sentido de que es una arquitectura más bien que se aligera para que la presencia del espacio, de la luz, se filtre a través de esos grandes vitrales que adornan la mayoría de las catedrales góticas, como por ejemplo la Catedral de Colonia en Alemania, en la ciudad de Colonia,
y, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame en París, pues, ¿no? Allí se presenta entonces el espacio arquitectónico de una manera este, vivencial, espacial y fenomenológica, pues, ¿no? Vamos a venir por acá. Buenas noches, Abel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Ah, bueno, gracias. Bueno, gracias por estar presente. Estamos esperando a Melanie, pero ya me fui adelantando un poco en el tema, pues, ¿no? Estaba hablando de que en la sesión inicial que grabé y que les acabo de subir al portal, hicimos una serie de repasos Ok. que los vas a poder ver aquí ya en estos primeros 5 minutos, 6 minutos que tengo grabados. Pero básicamente la visión que vamos a hacer es revisionista de todo lo que es el concepto del espacio desde la antigüedad clásica hasta, digamos, la contemporaneidad y la actualidad, pues, ¿no? Pasando por la La modernidad. época contemporánea. Sí, Disculpe correcto. que la moleste, perdón. No, no te preocupes, ¿no? Es importante la interacción. Sí, la época contemporánea, pues, ¿no? Y de cómo en la contemporaneidad se asumen una serie de elementos que se basan fundamentalmente en postulados que tienen que ver con la antigüedad clásica, con el Renacimiento, donde también repasamos un poco la tratadística de Alberti, un poco el salto conceptual que él hace en su tratado de reedificatoria y un poco la perspectiva lineal matemática y el tema del espacio controlado, pues, ¿no? Ya el espacio como vivencia y no como visualización objetual monumental, como por ejemplo es en la antigüedad clásica, que su ejemplo más resaltante es el Partenón, pues, ¿no? Ya allí el edificio se ve Mm, como un objeto, pues, ¿no? Sí, Eso en el material lo decía en el libro que usted pasó. El autor pensaba que una cosa muy importante es la experiencia, lo que uno vive dentro de un espacio. Y él daba correctamente. su punto de vista en relación a la historia y hacía referencia a otros artistas, otros, ¿cómo lo digo? Arquitectos, se podría decir. Sí, sí, correcto. Eso es interesante porque ese es justamente el eje que vamos a utilizar, el eje crítico que vamos a utilizar para el análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, Vitruvio, Ok. que estamos hablando del 80 antes de Cristo, él planteaba Ujú. que la arquitectura, más que hecho espacial, en su tratado de 10 libros, escrito en el siglo I antes de Cristo, él no define el espacio en los términos Ujú. que lo define Bruno Sevi, en los términos modernos. Pero Era tres. Ujú. correcto, él sienta las No, no, disculpe. bases Disculpe, de, disculpe. él sienta las bases de la proporcionalidad a partir del análisis del cuerpo humano, que es lo que tú estás diciendo, los tres elementos, ¿no? De las tres cualidades Firmitas, ajá, utilitas y siempre me olvido el nombre de tercero. Ya va, ya va, vamos a ver ya, si ya. te Es que recuerdas. hago memo. Ya va. Firmitas, utilitas. Ah, Esos dos primeros son importantes. son los dos primeros, pero el Ujú, tercero. Venustas, ajá, Venustas. correctamente. Venustas, no, es que como el ritmo está, como la palabra como tal es muy separada del ritmo de las otras dos, Ujú. siempre la pierdo como el orden. Sí, sí, es difícil de recordar, pero de tanto repetirlo, digamos que se te va a ir quedando grabado, ¿no? Porque firmitas representa, o firmitas representa lo que es la solidez estructural. Utilitas Okay. la función utilitaria, fíjate, función utilitaria de la edificación, no habla aún de un tema del espacio como vacío, sino de función No, de utilitaria la utilidad de la de estructura. la estructura y de la
venustas, que vendría siendo la belleza armónica, pues, ¿no? Allí, lógicamente, está influenciado todavía Vitruvio por los preceptos de la antigüedad clásica planteados por Platón, pues, ¿no? Platón hace un planteamiento que es muy interesante, que se denomina topus urano, ¿no? Que lo denomina de esa forma, y el topos urano es el mundo en donde residen las ideas, ¿no? Es el mundo de las construcciones ideales, ¿no? Y las construcciones perfectas, ¿no? Que tienen cualidades de perfección y de armonía y de belleza, ¿no? Era un tema fundamental dentro de lo que era el pensamiento Ok. helénico, pues, o del pensamiento clásico, ¿no? Pero también él planteaba el tema de que existía una realidad sensible, de la cual el individuo era esclavo, pues, ¿no? La imagen que aparecía ahorita en imagen era, la imagen era la de Vitruvio, pues, ¿no? Pero entonces Platón planteaba esto como el mito de la caverna, ¿no? A través lo planteaba, lo visual, lo graficaba de alguna manera a través del mito de la caverna. Y el mito de la caverna consistía básicamente en el encadenamiento y la esclavitud del individuo al mundo de la realidad, ¿correcto? En donde está esclavizado a la idea Ujú. de una forma que no es la forma real, inteligible y perfecto, pues, ¿no? Sino que es una distorsión de lo que es la forma, ¿no? Entonces, toda la discursiva Sí. clásica está centrada en este tema de la sombra, pues, ¿no? Pero eh, Bruno Sevi advierte sobre esta concepción, advierte un peligro fundamental, que es básicamente el tema de caer en la tiranía de la fachada, ¿no? Así lo llama en su texto, Saber ver la arquitectura, la tiranía de la fachada. En su libro. Ujú. Sí, su libro Saber ver la arquitectura. Es el nombre del libro, publicado Correcto. en 1948. ¿Ok? Entonces, esa tiranía de la fachada, en esa tiranía de la fachada, él quiere echar por tierra el tema de, de- de- de los cánones que son puramente visuales y que olvidan la esencia corpórea del espacio interno, pues, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Sevi con respecto de esto y de las ideas de Vitruvio? Ahorita te voy a colocar una imagen de Bruno Sevi para que lo conozcas, por supuesto, ya teórico de la arquitectura, fallecido, pero que sigue teniendo mucha importancia, pues, ¿no? Aquí no te presento a Bruno Sevi, ¿no? Pero Bruno Sevi nos dice sobre el tema Mm, de la esclavitud de la fachada, en saber, saber ver la arquitectura. Nos dice que el espacio renacentista es un espacio estático y es un espacio contemplativo, ¿no? Lo cual tiene cierta lógica y es cierto, pues, ¿no? Es una arquitectura que se concibe desde un punto de ok. vista ideal, ¿no? Fíjate que otra vez el tema de la idealidad se retoma no solamente en Vitruvio, se retoma en Alberti, lo plantea Platón y Sevi ya prácticamente en la modernidad, en 1948, cuando publica su libro ver la arquitectura, también hace énfasis en la idea del espacio de como un elemento de percepción desde un punto de vista ideal. Y pone el ejemplo de que un observador puede entrar a una iglesia renacentista, por ejemplo, como la Santa María dei Fiori de Brunelleschi o Sant'Andrea de Mantua de León Battista Alberti, y se siente en calma, porque el espacio interno y el espacio entero
está completamente dominado por la razón y por la matemática, ¿no? Entonces, allí lógicamente hay una influencia de todo lo que es el renacimiento, pues, ¿no? De traer, de atraer los cánones de los ideales clásicos propuestos por la antigüedad helénica, haciendo un repaso inclusive por el renacimiento hasta llegar a la modernidad, pues, ¿no? Entonces, todo este tema también tiene un salto importante, ¿no? Que se debe considerar y que tiene que ver mucho con el mito de la caverna, pues, ¿no? Y que es precisamente el que está vinculado con el aspecto más psicológico del individuo y su aproximación al tema de la espacialidad, ¿no? Y entonces allí hay un fenómeno interesante que plantea el psiquiatra austríaco eh, Carl Jung, del cual quizás tú debes haber escuchado hablar y que también te lo presento aquí en esta imagen. Carl Jung plantea el concepto de la individuación, ¿ok? Plantea también el concepto de que existe una conciencia colectiva y de que existe también una inconsciencia colectiva, es decir, hay una especie de ADN que nos recorre internamente y que nos hace a través de la psique sentirnos parte o no, identificados o no en cuanto a la relación espacial, pero no solamente de la edificación, sino de ya del individuo como un ser, pues, ¿no? Y a esto él lo llama individuación. Entonces, la individuación y la Ok. psiquiatría, la psicología y todos estos fenómenos que se vienen dando a lo largo del tiempo van confluyendo en la modernidad y en la modernidad es donde Sevi sienta una base importante y para ello voy a leer una parte que me parece interesante, si me lo permites, sobre el Adelante. libro de Saber ver la arquitectura, ¿no? Él comienza el libro diciendo que es casi de ritual iniciar un estudio de crítica o de historia de la arquitectura con un reproche para el público. 19 libros de los 20 citados en la bibliografía se abren con diatribas. El público se interesa por la pintura y la música. Estamos hablando de 1948, 1950. Por la escultura y la literatura, Ujú. pero no por la arquitectura. Un intelectual que se avergonzaría de no conocer un pintor de la categoría de Sebastiano del Piombo y palidecería si le tachasen de ignorar un cuadro de Matisse o una poesía de Eluard, confiesa sin recato no saber quién es, por ejemplo, Richard Neutra o Le Corbusier o Bontalent, ¿ok? Entonces, allí él hace una crítica severa sobre el rol de la arquitectura y de cómo el conocimiento de la misma no está presente en en ese diario vivir de la cultura, pues, ¿no? Sin embargo, siguen teniendo primacía otras disciplinas de las bellas artes, como la pintura, la escultura o la poesía, pero sigue siendo básicamente el mismo discurso visual, Ajá. ¿ok? Y la crítica, ¿no? También va centrada a lo siguiente, ¿no? Así como no existe una adecuada propaganda para difundir la buena arquitectura, y con buena arquitectura ya él se refiere a la idea de una arquitectura donde el espacio y el volumen y la envolvente se funden en la idea de una obra de arte total, como la califica Rudolf Steiner en su teoría, ¿no? De que la arquitectura es una obra de arte total porque es recorrible, es visible y es perceptible con todos los sentidos, pues, ¿no?
Pero entonces, como te venía diciendo, no existe una adecuada propaganda para difundir la buena arquitectura y tampoco existen instrumentos eficaces para impedir que se realicen fealdades en el campo de la construcción. Funciona la censura para los films o para las películas, para la literatura, pero no para evitar escándalos urbanísticos y arquitectónicos, cuyas consecuencias son bastante más graves y prolongadas que las de la publicación de una novela pornográfica. Sin embargo, todo el mundo es dueño de apagar la radio, desertar de los conciertos, aborrecer el cine y el teatro y de no leer un libro, pero nadie puede cerrar los ojos frente a todas las edificaciones que integran la escena de la vida ciudadana y llevan el sello del hombre a los campos y al paisaje. Fíjate lo contundente que es Sevi en esta afirmación, pues, ¿no? Que es un poco Ujú. haciendo el símil con la medicina. Muchas veces se dice que el médico entierra sus errores, ¿no? Porque si comete un error, pues lo entierra, la persona muere y queda allí, lo oculta. Pero el arquitecto no. El arquitecto que si comete un error, si hace un edificio horrendo, sin ninguna cualidad espacial, pues allí quedó y quedó para siempre prácticamente, pues, ¿no? O al menos hasta que esté en pie, afortunadamente o De- desafortunadamente desaparezca. Cuéntame. lo derrumban o se haga una remodelación, pero ya podría afectar la estructura del mismo. Claro, correctamente. Afecta las firmitas, ¿no? Y afecta también la Ujú. utilitas. Ah, bueno, sí. Y si se hace un buen trabajo, podrías llegar a venustas, pues, ¿no? Y se podría llegar a la belleza. Pero para Sevi, la idea del espacio tiene una preponderancia fundamental, pero en esa concepción también se entra en una contradicción importante, porque la idea de que el espacio y la arquitectura, su envolvente y el volumen deben tener la capacidad para conmover. Aparentemente la modernidad, digamos, ya un poquito más allá de los grandes maestros, pues, ¿no? Aparentemente se empeña en una fórmula que prevalece durante todo ese periodo y es la que está referida a la forma sigue a la función. Creo que lo debes haber escuchado en, en otras oportunidades o en otros seminarios, pues, ¿no? Sí, Entonces, en relación a... Sí he escuchado ese tema de que se contradecía en algunos temas en relación, pero no sabía bien el contexto del mismo, en qué se contradecía. sí, correcto, porque la modernidad entonces promulga una serie de fundamentos a través de los congresos internacionales de arquitectura moderna que se comienzan a celebrar también a partir del año 1950. Y en estos congresos pues se pretende de alguna manera establecer pautas y establecer criterios de cómo debe ser la edificación y de cómo la arquitectura debe ser construida, pues, ¿no? Y por ejemplo, entonces nos topamos con las ideas de Le Corbusier que admite o admiten que la arquitectura y la vivienda deben ser, por ejemplo, una máquina de habitar, ¿no? Entonces, ya le otorgan un poco un carácter que proviene de los resabios de la idea de la arquitectura
y la revolución industrial, ¿no? Con la idea ya de la fabricación en serie de las edificaciones, donde, por ejemplo, tienen un valor fundamental las edificaciones de las expos universales que se dan a finales del siglo XIX, y la más famosa es la Expo Universal de 1900, donde se edifica la Torre Eiffel, ¿no? De Gustave Eiffel. Entonces, allí, desde el Renacimiento, haciendo un repaso previo antes de llegar a la modernidad, hay un tema de industrialización que también influye en la arquitectura y en la edificación de la arquitectura, pues, ¿no? Y que también, si nos vamos a la visión del lado americano del desarrollo de la arquitectura, con la Escuela de Chicago, Louis Sullivan, Adler, Frank Lloyd Wright, ¿no? Ellos, eh, en ese entorno industrial y luego del incendio de Chicago, donde prácticamente desapareció el 100% de la ciudad porque eran todas edificaciones hechas en madera, pues viene el tema industrial también a introducirse dentro de ya el complejo panorama de lo que era la arquitectura, pues, ¿no? Y comienza el desarrollo de esa parte Listo. de la arquitectura que se va un poco hacia los aspectos tecnológicos, pero que con Frank Lloyd Wright rescata evidentemente el tema de la sensibilidad y de la estética, llegando hasta el punto de que Frank Lloyd Wright afirma de que no existe una arquitectura, sino existe una aproximación espiritual hacia su concepción, pues, ¿no? Entonces prácticamente le otorga a la arquitectura y al espacio arquitectónico, independientemente sea este una vivienda, o sea una edificación comercial, o sea una fábrica, le otorga un carácter prácticamente de divinidad que debe poseer la edificación, y no solamente la edificación, sino el arquitecto en el acto de crear y de edificar, pues, ¿no? Entonces, allí Ok. comenzamos a ver ciertos temas interesantes en la modernidad, porque siempre pensamos y tenemos la idea de que la evolución del espacio, ¿ok? Tiene es un continuo lineal, pues, ¿no? Que uno sigue al otro y uno se continúa con el otro, y de esa forma se va construyendo una especie de linealidad en cuanto al tema de la arquitectura. Pero no es así, no, en realidad no existe una línea continua, y mucho menos eh, posterior a la modernidad, porque hay muchísimas manifestaciones arquitectónicas que vienen a surgir, entre ellas, por ejemplo, también la Bauhaus, que habla de una idea de la arquitectura con contenido programático, en donde se une la idea del arte, el artesanado y la técnica para la producción de una arquitectura útil, ¿correcto? Y de una Mm, serie de objetos que de alguna manera van a contribuir al desarrollo de la vida moderna, pues, ¿no? De una vida austera y de una vida despojada de todo ornamento, pues, ¿no? Que es un poco lo que se va a desarrollar en la modernidad. Entonces, desde el mito de la caverna de Brunelleschi hasta la modernidad, nos damos cuenta de que hay una variación en cuanto a lo que es el tema espacial dentro de la concepción arquitectónica, pues, ¿no? Y eso es muy importante ok. que lo tengamos en consideración para poder establecer un criterio, sobre todo a nivel de proyecto, ¿no? Porque uno de los aspectos más importantes de la teoría de la arquitectura y de estas teorías de la forma y de las teorías del espacio es conocer las distintas visiones para poder entonces comprender
y generar, digamos, una forma particular de aproximarse al hecho de la concepción de la edificación. Por eso es que es muy importante para el arquitecto y para el ser arquitecto el conocimiento de la historia, porque es que la arquitectura no se inventó en la modernidad, es decir, y no se inventó en el Renacimiento. En el Renacimiento lo que hubo es eso, un renacer de los cánones, pues, ¿no? Entonces, la arquitectura y su espacio y su morfología son más bien una sucesión de eventos que se van complementando unos con otros y que cada arquitecto va amalgamando y va estableciendo como criterio proyectual para manifestar una idea y para resolver una serie de situaciones funcionales, pues, ¿no? Y allí es donde Ujú. va quedando de lado poco a poco esa idea de que la arquitectura es la forma siguiendo a la función, ¿no? Esto es un criterio que llegó a un punto que se convirtió en algo muy limitante, pues, ¿no? Y es allí entonces donde se pone en tela de juicio, mediante las ideas de la posmodernidad, tanto de Aldo Rossi como en Europa, en Italia específicamente, como de Robert Venturi Ujú. en los Estados Unidos. Ellos hacen dos libros manifiestos: Rossi, La arquitectura de la ciudad, y Robert Venturi, Complejidad y contradicción en arquitectura, donde ellos invitan a observar la arquitectura, en el caso de Rossi, como una manifestación de la memoria colectiva, ¿ok? De la memoria del individuo, la memoria colectiva de la ciudad, los recuerdos y un poco el sentido de la historia y de cómo esta historia entonces influye dentro de la concepción arquitectónica y de la concepción del espacio urbano, pues, ¿no? Y eso es muy importante porque Ok, si te pones a analizar el tema de memoria colectiva, eso está muy vinculado con lo que conversamos sobre Carl Jung, la idea de el inconsciente colectivo, ¿no? La idea de la individuación. Es decir, Jung en términos psicológicos lo plantea como un tema de la constitución del ser, ¿no? A través del reconocimiento del self, del sí mismo o del sein, como se diría en buen alemán. ajá, Y Rossi lo plantea con el sentido de la memoria colectiva de la ciudad, es decir, que hay espacios en la ciudad, que hay obras en la ciudad, que hay elementos dentro del lenguaje arquitectónico que de alguna manera se presentan y se avivan en uno cuando los presentas o cuando los reinterpretas, pues, ¿no? Entonces, ya ahí la obra claro. arquitectónica se va trabajando como una idea de pequeño monumento, ¿no? Como la idea de un refugio que rememora, ¿no? Y evoca ciertas ideas de Ujú. pasados recientes y pasados no tan recientes, ¿no? Este, ¿Me puedes repetir? Disculpa, a ver. Eso sí, eso es lo que Vidal Lo Rossi, que él insinuaba que no solamente improvisaran demasiado de la innovación, sino que además tenían que tener en cuenta la historia cultural de esa ciudad o del lugar para Correctamente, enriquecer la experiencia del usuario y de la persona que vaya a vivir en ese lugar. Vivir correcto, la experiencia dentro de ese lugar. correcto. Eso es lo que él llama el sentido del lugar. Eso Ujú. se denomina el genius loci o el genius loci, ¿no? El sentido del lugar, lo que el lugar te dice, pues, ¿no? Y aquí te presento una imagen
que pertenece a una de las obras más emblemáticas de Aldo Rossi. Fíjate que ya nos vinimos hacia los años 60, pero en las próximas sesiones nos iremos un poco más nuevamente hacia atrás. Este es el Ok. cementerio de San Cataldo en Módena, en Italia, y Aldo Rossi hace aquí una apología muy importante sobre el sentido de la vida y la muerte, pues, ¿no? Él afirma que existe la ciudad para los vivos, ¿ok? Es decir, para el viviente, ¿no? Para el ser, el que transita y el Ujú. que se identifica con el lugar, pero en el caso del cementerio, él dice que el cementerio es la ciudad de los muertos, es la ciudad donde moran los muertos, pues, ¿no? Entonces, fíjate cómo la categoría espacial viene teniendo no solamente un fuerte impacto el sentido del lugar, sino en el significado de lo arquitectónico, pues, ¿no? Y en esta imagen nosotros vemos el osario, ¿no? Es decir, es el sitio donde se colocan las cenizas, pues, ¿no? De los cuerpos cuando son, eh, no recuerdo el nombre, Dios mío, cuando son cremados, pues, ¿no? Entonces aquí, Eh, ajá, exacto, cremados. cuando son cremados, aquí en este volumen, que es básicamente como una maximización de esa cajita que te dan a ti cuando fallece y bueno, allí quedan simple y llanamente tus cenizas, es como una caja gigante, ¿no? Que representa un poco el Sí, sentido, ¿no? A través de estas pequeñas perforaciones y orificios, representa un poco el sentido de el monumento a la deposición final del individuo, pues, ¿no? Y eso lógicamente también correcto. tiene un impacto en la espacialidad interna. Estoy buscando una imagen interna del osario, que la debo tener por aquí. Aquí la tengo, nos va a aparecer en un momento. Entonces, la imagen exterior de cuerpo sólido en el interior se presenta en un sentido, digamos, mucho más liviano. Hay la idea de la ascensión, ¿no? Un poco con estas escaleras que ves hacia la mano derecha, y la idea de los nichos, ¿no? En donde se van depositando los restos, bueno, de lo que fue algún momento la vida, pues, ¿no? Pero es un Mm, espacio eh, mm, que se podría comparar como con una especie de panteón, correcto, porque inclusive allí se ve arriba un óculo, una apertura de luz que ah, ya entendí. rememora Ok, un poco esa idea del óculo del Panteón Romano de Agripa, pues, ¿no? Entonces, bueno, del más allá. del más allá. Y entonces allí la idea del Por significado eso, y el significante tienen mucho peso. Sí, cuéntame, a ver. claro, por eso las escaleras en un sentido subiendo de Ujú, forma de espiral. Bueno, ujú. digo yo por la imagen, puede ser que por el otro lado no, Sí, pero sí, parece hacer de forma de espiral, me da a entender que es una ascensión hacia arriba, pues. correctamente. Ese es justamente el sentido de esa idea, pues, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo cómo va evolucionando todo el tema eh, de la interpretación de lo que es la arquitectura hasta llegar, ¿no? a la contemporaneidad. Ya estamos en la segunda parte bueno, de la segunda década, ya casi la tercera entrando del siglo XX, y aparecen Ok, textos como el que se presenta aquí en la imagen, que pertenecen al arquitecto Peter Zumthor, ¿ok? Que es un arquitecto suizo, ganador del premio Pritzker,
que es como el Nobel de la arquitectura. Y entonces, no solamente Mm, el arquitecto ahora es premiado por su obra, sino también es premiado por su obra escrita y es premiado a su vez por su labor académica, pues, ¿no? De transmisión un poco del conocimiento de lo que debe ser la arquitectura. Entonces, Sumter en Atmósfera vacía toda su idea de lo que debe ser el espacio en la contemporaneidad y produce obras magníficas como por ejemplo las termas de Valls, que la estoy ubicando por aquí en uno de las imágenes que tengo de referencia. Bien, aquí vemos una imagen de las termas de Valls, que son unas em, aguas termales, es un lugar de aguas termales donde la gente en el cantón suizo va y tanto en verano como en invierno disfruta de estas aguas termales naturales que provienen de las montañas circundantes, que son enormemente de cualidades minerales muy importantes y para la salud inclusive, pues, ¿no? Entonces, se edifican las termas de Valls, es un proyecto de Peter Zumthor, donde él allí vacía muchísimo de lo que él concibe como la arquitectura como espacio percibido con todos los sentidos, ¿no? Porque una de las lógicas que él establece es, pues si tenemos cinco sentidos, ¿por qué solamente el sentido de la vista es el que se maximiza cuando se va a percibir la arquitectura o el espacio arquitectónico, pues, ¿no? Entonces, en las termas, él ok. hace un juego magistral entre lo que es el espacio interno, externo, la utilización del material. Allí entonces entra el sentido del tacto, ¿no? Porque esta es una edificación hecha enteramente en cuarcita, que es mineral que se conseguía cercano en las canteras de esa región del cantón suizo. Y pues la utilización de la luz, la sombra, la luz natural y la luz artificial, ¿no? La que está bajo el agua, la que se refleja, el sonido que se produce con la reverberación del agua y de las personas nadando, pues te hacen entrar en una experiencia espacial multidimensional, pues, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que hoy en día va dirigiendo el tema de la arquitectura, pues, ¿no? Y es lo que de alguna manera se ha ido construyendo con base al repaso y al estudio de las distintas posiciones y posturas arquitectónicas a lo largo del tiempo, pues, ¿no? Entonces, bueno, con esta imagen estamos dando cierre a esta segunda sesión. Como te comento, Abel, la primera sesión está grabada y subí al portal, Sí, la tengo que ver. pues la acabo de subir al portal para que la revise. Ujú. Y subí también un texto de Gastón Bachelard sobre que se llama La poética del espacio, también para que lo revise, para en la sesión del jueves entonces continuar analizando todos estos temas relativos a el espacio y su evolución a través del desarrollo de la arquitectura.